¿Qué tal? Buen mediodía. Bienvenidos a la bancada. Estamos acá con toda la información de la Cámara de Diputados en una semana que ni más ni menos empezó con el debate del presupuesto 2026. En la primera media hora me acompaña el señor Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo anda, Gonzalo? ¿Bien? ¿Cómo andás, Mauri? Muy bien. Contento. ¿Con qué? No, con todo en general, con la vida. Sí, con la vida, con la claro. vida. Y si uno goza de salud. Títulos del día. Debate por el presupuesto 2026. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, fue citado para el próximo miércoles, entre otros invitados. Fentanilo contaminado. Se eligieron las autoridades de la comisión investigadora. Mónica Fein, de Encuentro Federal, será la presidenta. Silvana Giudice, del PRO, la vicepresidenta. Y Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, la secretaria. Y ayer tempranito la actividad empezó con un plenario de las comisiones de Deportes y de Comunicaciones e Informática para tratar proyectos vinculados al ENARD. Estuvieron varios deportistas conocidos ahí, no sé si fuiste a cholulear. Estuvo Paula Pareto. No, porque estaba acá, Mauri. Estaba Paula Pareto, estaba Sebastián Crismanich. Claro. Sí, había varios deportistas y atletas que estaban, recordemos, en el marco de mucha gente se fue a hacer selfies. Claro. Bueno, de hecho pasó algo particular, que automáticamente cuando finalizaba una comisión tenía que arrancar la de comunicación. No podían arrancar. Y informática sola con Iparaguirre, que estaba listo para iniciar. Dijo, bueno, vamos a tomar 2 minutos para que se saquen las selfies y después sí comience la otra. No, tremendo, ¿no? Lo cholulaje que había, porque te Claro. genera, porque todos nos dieron algún momento lindo, ¿no? Sí, o sea, sí, la ves a Paula Pareto ahí, y es la que ganaba las medallas de oro, sí, la misma. Exacto. Estuvo acá también. ¿Recordá el proyecto? El proyecto básicamente trata sobre la ley del ENAR, que es el ente por excelencia a nivel nacional de alto rendimiento en la República Argentina. Hay un artículo que es el artículo 39, que fue desde el 2006, cuando salió la ley, le generaba un 1% de lo que se paga en el abono mensual por la comunicación telefónica de celulares. Ese 1% va a un fondo para justamente lo que significa el deporte de alto rendimiento, ¿no? Para lo que son las becas, los viajes y demás de los deportistas de alto rendimiento. Bueno, eso se eliminó en el 2017 y ahora lo que se quiere es restaurar justamente ese artículo 39 y que vuelva ese 1%. ¿Qué pasa? Uno pregunta, si esto es a través de un porcentaje de lo que genera el IVA o el pago del abono de una empresa privada, ¿por qué tiene que pasar por presupuesto y Hacienda si los propios diputados decían, como Aveiro, que uno de los que recuerdo que escuché, que dijo, esto no le genera un gasto al gobierno nacional? Bueno, finalmente el presupuesto de Hacienda está dentro del giro y por eso... Es un impuesto, o sea. Claro, pero si deja de ser un impuesto, tiene que pasar por presupuesto. Tiene que pasar por presupuesto. Es una decisión política, votarlo o no, y no es un argumento el costo fiscal, pero es una cuestión que tiene que pasar sí o sí por la Comisión de Presupuestos. Bueno, y por eso todavía no está listo para ir al recinto, pero estaría a un paso si es que o se reúne presupuesto y Hacienda, que entiendo había una intención. Pues aparte, esto es un impuesto que después funciona así, con asignación específica. Exacto. O sea, que hay muchos. O sea, vos pagás impuestos y de pronto una parte va a bibliotecas populares, son montos mínimos, ¿no? Pero bueno, se garantiza así que la ley de que no dependa de la discrecionalidad del Tesoro. ¿Y esto volvería? ¿Cómo lo ves? ¿Se dictaminó? Se dictaminó en las comisiones de Deportes y de Comunicación Informática y ahora falta el giro en lo que es presupuesto y Hacienda. Y ahí va a haber emplazamientos. Exactamente, seguramente sí. Con esta costumbre que tenemos, que es emplazar en las comisiones. Bueno, justamente presupuesto y Hacienda. Ayer empezó el debate del proyecto de presupuesto 2026. El presidente de la comisión, José Luis Esper, de la Comisión de Presupuesto y también del bloque de La Libertad Avanza, anunció que seguirá el miércoles próximo a las 13 horas con la visita del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La oposición le advirtió durante el debate que es probable que ese día haya sesión y que en la sesión se emplace la comisión para otro día y de esa manera pueda haber reuniones martes y jueves. Hubo un largo debate para definir modalidades de trabajo, o sea, en definitiva se trataba de eso, pero Esper no abrió el debate, mejor dicho, la negociación. Y dijo, el miércoles que viene Guberman, vemos qué pasa, o sea que esto termina obviamente en un emplazamiento. ¿Te parece escuchar a el diputado de Unión por la Patria, Sergio Casas? Dale, uno vamos. de los oradores del día.
la verdad que sí, estamos esperanzados, diría yo, que es lo normal que tendría que darse en todo el gobierno, que es tratar el presupuesto, que es ni más ni menos fijar los lineamientos de ingresos y de egresos que tiene que tener un Estado, en este caso el Estado Nacional, que vale la pena recordar que desde que asumió este gobierno no lo ha hecho. Y eso nos preocupa no solamente como riojanos, sino como argentinos. No tener un rumbo de un país nos parece una cosa terrible, grave para el Estado Nacional. Nosotros venimos con la expectativa siempre, no solo como argentinos, como riojanos, como dije, que representamos esta provincia, que es que a La Rioja se le devuelva lo que legítimamente le corresponde. En el año 1988 hubo dos provincias que perdieron puntos de coparticipación, una es la provincia de Buenos Aires y otra es la provincia de La Rioja. Nosotros venimos para resarcir. Todos los otros gobiernos que pasaron, tanto en más, en menos, reconocían parte de ese punto. Nosotros vamos a bregar porque a La Rioja se le reconozca la totalidad, que es ni más ni menos el equivalente del punto de coparticipación. Nosotros eso es vital para la provincia de La Rioja. En este contexto de crisis que está padeciendo la República Argentina, ante la devaluación, ante una inflación que por demás parezca que el índice que fija el INDEC está controlada, la gente no le pasa lo mismo. La sintomatología que tiene la gente es que los precios aumentan de las cosas, los sueldos están congelados y esto nos parece un combo peligroso. Bueno, escuchábamos a Casa después de la reunión, una conversación que tenía con el móvil de Diputados TV, una reunión que duró 2 o 3 horas y que no fue muy larga porque no se debatió el presupuesto en sí, sino, como decíamos recién, la metodología de trabajo. Pero si la oposición logra una mayoría en la próxima sesión, vamos a tener por lo menos 2 reuniones semanales con presupuesto, con invitados, con debates y un poco con una atención respecto a qué va a pasar este año con este tema, ¿no? Sí, había 2 temas puntuales por los cuales estuvimos ahí trabajando con los diputados, Mauri, y consultábamos, que es en referencia la posibilidad de la llegada de gobernadores, inclusive a ser convocados, invitados para el debate del presupuesto, y también al mismo tiempo que en una definición, opinión o concepto, casi todos coinciden en que este presupuesto debe estar con dictamen antes del 20 de noviembre con la composición actual. Recordemos que a partir del 10 de diciembre y con la votación del próximo 26 de octubre se renueva la Cámara de Diputados y todos coincidían en que esto debe estar antes del 20 de noviembre. Por eso me parece que este cronograma es lógico que van a estar pidiendo de 2 reuniones por semana. 2 reuniones semanales. Recordemos que el 20 de noviembre vence el plazo para firmar dictámenes. Se terminan los dictámenes. Sí, o sea que después del 20 de noviembre empieza el periodo. ¿Por qué? Porque el periodo ordinario en el cual la Cámara de Diputados maneja su agenda termina el 30 de noviembre. 10 días antes tenés que firmar un dictamen para llevar al recinto. Entonces, después del 20, vos, si firmás un dictamen después del 20, no se trata hasta marzo. Por lo tanto, lo que pide la oposición es que esa situación se resuelva, que este año se firme dictamen, a diferencia del año pasado, antes del 20, así puede llegar al recinto sin esperar un llamado extraordinario del gobierno, ¿no? Exactamente. Bueno, esa es la idea. La consulta que podemos hacer a la mayoría, te diría, de los diputados de diferentes bloques, todos coincidan en lo mismo. Y bueno, y después, lógicamente, habrá que ver en qué termina esta idea, ¿no? De la propuesta de más allá de los ministros, que obviamente el más solicitado fue la presencia de Luis Caputo. Caputo no vendría. Bueno. O sea, ayer la reunión empieza con la confirmación tácita de parte de Esper de que Caputo no está ante los invitados. Al estar Guberman es el secretario de Hacienda, que es el funcionario del Ministerio de Economía que más maneja el presupuesto. Eso hay que decir la verdad. El ministro de Economía lo que hace generalmente es balancear el trabajo entre el presupuesto, las cuestiones de gastos e ingresos del país y también las cuestiones financieras. El secretario de Hacienda es el que está en el día a día, te doy 2, te gastaste 2, vení, veo si te doy. Es el que más sabe del tema, eso es real. El tema es que hasta antes de la llegada de este gobierno era habitual que el ministro de Economía de turno expusiera el presupuesto. De hecho, lo hizo Sergio Massa en 2022, en 2023 ya no, porque era candidato a presidente, y hasta el año anterior Martín Guzmán, o sea, y esto es algo que Caputo no quiere hacer. De todas maneras, si miro para atrás, creo que allá en la época de Axel Kicillof, creo que el último año ya directamente venía también el secretario de Hacienda, creo que en ese momento era Agustín Álvarez Agís. Pero lo cierto es que la oposición exige que venga Caputo, y tengo entendido que hay hasta proyectos presentados
resolución, para exigir que el presupuesto sea con el debate del ministro de Economía acá, ¿no? Bueno, y uno de los argumentos por parte del oficialismo, en este caso, ayer estuvimos hablando con el diputado Bertis Venegas Lynch, y él habla de, bueno, ¿qué más quieren? Que venga justamente, bueno, como sucedió el año pasado con Javier Milei aquí al Congreso a presentarlo, y en este caso por cadena nacional, que tal vez ahí es donde tal vez apuntan o machucan un poco más en cuanto a la idea de que venga el ministro de Economía, es porque esta vez Javier Milei la presentación del presupuesto la hizo en cadena nacional y no en el Congreso de la Nación. Sí, no como lo había hecho sí el año pasado, pero bueno, la realidad es que un poco la defensa por parte del oficialismo es esta. Bueno, ya lo presentó Javier Milei, ¿qué más quieren? Y al mismo tiempo va a venir el secretario de Hacienda. En definitiva, bueno, esta idea que como bien vos dijiste, Mauri, que ya lo dijo el propio expert, no vendrá seguramente Luis Caputo. También hablaba del presupuesto la diputada de la coalición cívica, Paula Oliveto Lago. Primero, mucha desconfianza, porque esto ya lo vivimos 2 veces y el gobierno no lo retiró. O sea que en principio desconfianza de que se cumpla con el cronograma, ¿no? Después es un presupuesto que quedó viejo, con variables que no son ciertas, que no son razonables, que son prácticamente irreales. Pero bueno, estamos pidiendo que vengan los funcionarios, sobre todo los funcionarios del Ministerio de Economía, del Banco Central y otros funcionarios, y ojalá que venga el ministro Caputo, que nos dé la cara, que respete la voluntad popular que también nosotros encaramos, porque él, a él lo pone un funcionario, él se va, viene de Estados Unidos como quiere. Nosotros estamos representando al pueblo en nuestras bancas y queremos saber qué está haciendo con la plata de los argentinos. La queja de Oliveto Lago por la ausencia de Caputo, un tema recurrente en la corta reunión de ayer de la reunión de presupuesto. Tengamos en cuenta también de que hubo otros reclamos. Por ejemplo, Nicolás Mazó de Encuentro Federal pide que los gobernadores vengan a detallar el plan de obras públicas que consideran necesario. Algunas pueden estar incluidas, otras no. Y sobre todas las cosas quiere saber si los funcionarios pueden explicar cómo es esta financiación privada que va a haber para la concesión de rutas que anunció en tantos lugares el presidente Javier Milei. Y después hay un debate que planteó el titular de en Unión por la Patria, Germán Martínez, que dijo respecto a lo que es en la ley de swap de monedas que anunció Milei justamente este miércoles con Estados Unidos, si podía ser explicado por un funcionario de Economía o por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. No hubo respuesta del oficialismo a ninguno de estos temas, ¿no? Mauri, ahora que lo mencionaste, ¿no? Hablando justamente de Contame, presupuesto de Hacienda, la posibilidad de que venga Carlos Huberman el próximo miércoles. Vos hablaste de una posible sesión. Estamos hablando está la oposición, la posibilidad de negociar y de pedir una sesión para el próximo miércoles. Claro, estamos hablando de la insistencia por los ATN. Hay muchos temas ahí. Ese es uno. Está bien, ese es uno. No, para entender un poco cómo viene el temario, porque hay muchos temas flotando y está bueno siempre aclararlo. Está ICL, impuestos a combustibles, están los decretos que se cayeron otra vez, que los quieren volver a poner. Está el tema de las mociones de censuras a Franco, que pueden entrar. Pero bueno, hoy es todo parte de una discusión de una oposición que ya viene mostrando que tiene mayoría. Sí. Por lo tanto, cuando convoca sesión, por lo general viene tocándose la campanita y empezando el debate. Esto sería para el miércoles y ese mismo día habría un emplazamiento, según se anunció ayer, muy sencillo, en el que se diga, bueno, el presupuesto se discute los martes y los jueves a tal hora y después se invita a tantos funcionarios, a determinada cantidad de funcionarios. Los funcionarios pueden no venir, nadie está obligado a venir. Por lo tanto, eso me parece que es parte de un reclamo que hace la oposición que puede ser correspondido o no. Desde tu experiencia, ¿crees que se va a dar la sesión el miércoles y Carlos Huberman vendrá otro día? No, a ver, si hay sesión el miércoles, no Difícil. te queda otra que venir otro día. Claro. O sea, porque ese día, a esa hora, va a tener que levantar la comisión expert. Nadie hace el espectáculo de ir solo y que venga un funcionario y esté solo. No tiene ningún sentido. Aparte, a ver, el emplazamiento puede suponer invitaciones también. O sea, se puede emplazar un listado de invitaciones y en esas invitaciones puede estar Huberman, o sea, que venga. Sí, eso sería el escenario normal, ¿no? Pero hay que ver si la oposición ve si tiene quórum para la semana que viene. Esto es no por el número, sino también porque siempre hay conversaciones respecto a si están todos. O sea,
si alguno por ahí tira algunas bajas, algún bloque, pero bueno, eso es más o menos lo que está previsto. Si te parece, Gonza, también hablaba de esta cuestión el diputado de Democracia para Siempre, Pablo Giuliano. Hoy nosotros vinimos con una actitud súper proactiva y propositiva. De hecho, ahora le vamos a comentar, no, estamos esperando hacer uso de la palabra, y mencionar básicamente una hoja de ruta. Nosotros 5 encuentros nos parece poco. Nosotros veníamos un listado para que venga cada área, cada funcionario, las empresas del Estado, gobernadores, rectores, es decir, todo aquello que fue motivo de discusión durante estos últimos 2 años, que vengan, que cuenten, y me parece que en la Argentina tiene que dejar de ser traumático discutir las partidas presupuestarias. Al contrario, lo que funcionó bien, que digamos se lo cuide, se lo proteja, que el gobierno a la vez entienda cuál es la mirada macroeconómica que quiere dejar después de todas estas últimas novedades que hay, si va a tomar más deuda, qué es lo que va a hacer. Tiene que desnudar la hoja de ruta, tiene que desdramatizar esta conversación, pero tiene que involucrar a un montón de actores que me parece que no sé si están muy interesados en eso. En nuestra mirada, yo ahora voy a hacer uso de la palabra y voy a pedirle que se invite, haya un día para trabajar con los ministros, con el ministro del Interior y con los gobernadores, que haya un día para poder trabajar con Capital Humano y con los rectores y con el secretario de Políticas Universitarias. Otro día que a nosotros nos pueda permitir trabajar entero con el equipo económico para desglosar el tema deuda, para desglosar el tema. Vos fíjate que lo de los gobernadores, hay una iniciativa que venían empujando, que una quedó a medio andar acá, que es la de la coparticipación de los impuestos al combustible líquidos, y nos quedó ATN también a medio andar. Entonces digo, nada, me parece interesante que este sea el ambiente, el ámbito. Yo soy de los que cree que hay que tener un procedimiento para poder tratar el presupuesto que deje de ser tan traumático y que nos lleve más tiempo. Me parece que de septiembre a diciembre, y más en los años electorales, no podés abocarte al estudio pormenorizado de cada partida, de dónde tomarla, para evitar lo que nos está pasando ahora con la ley de emergencia en discapacidad. Que el Ejecutivo diga, no encuentro las partidas, no lo puedo sacar, no lo puedo reglamentar. No, hay que dejarnos de mentir. En la Argentina no puede ser traumático que siempre se rediseñe el gasto, partidas y demás, o reasignaciones. Bueno, Giuliano, recordando dónde estamos parados. El último presupuesto sancionado en la República Argentina fue en el año 2022, un poco antes del Mundial, y refería a los gastos de 2023. Exacto. En los últimos 2 años, 2023 y 2024, no hubo sanción de presupuesto. En el 2023 ni siquiera tratamiento en comisión. Había elecciones, se esperó para diciembre. En 2024 hubo tratamiento en comisión, pero finalmente no se dictaminó. ¿Cuál fue el resultado de esto? Se está reconduciendo actualmente un presupuesto con gastos estimados en 2022 con más de 300% de inflación. Entonces, el jefe de gabinete reconduce todos los días partidas. Obviamente, decide ajustar unas y otras no. Algo que tiene discrecionalidad porque al tener un presupuesto conducido no le queda otra. El Congreso le objeta eso. No quiero que ajustes acá, no quiero que ajustes acá y no quiero que ajustes acá. Y bueno, y eso es la tensión que está en este momento, porque hay varias leyes que el gobierno dice yo no tengo plata y el Congreso le dice, pero ¿en qué la gastaste? Si yo no te pedí que ajustaras ahí. No, bueno, pero bueno, todo esto se puede evitar si hay consenso para un presupuesto este año, que no parece fácil, ¿no? Exactamente, Mauri, pero bueno, no fue el único tema que estuvo presente ayer. No, ayer tuvimos también comisión de fentanilo, contamos un poquito. Bueno, ayer en definitiva lo que sucedió fue que Mónica Fein quedó, bueno, electa presidenta, la diputada del socialismo que pertenece al bloque de Miguel Ángel Pichetto, Encuentro Federal, y básicamente contó un poco cuáles son las expectativas de la comisión. En principio que las 2 primeras reuniones de aquí en adelante serán con la invitación y convocatoria de familiares de víctimas fatales del fentanilo adulterado, y también con la presencia del juez Ernesto Kreplak, que está continuando con la investigación del caso. Dijo que obviamente la idea de la comisión es evitar justamente que esto suceda de nuevo, y también señalar cuáles son las responsabilidades políticas del caso. Y la otra cuestión es que para el 9 de diciembre de este año tiene que haber un informe redactado por parte de la comisión respecto a las investigaciones que se llevan en el Lo que dijo de alguna comisión. manera Fein, lo que dijo, bueno, primero los familiares, como decía, después el juez Kreplak, hay que ver si se puede hablar, ¿no? Porque ahí hay muchos secretos de sumario. En última instancia van a ser invitados los funcionarios del Ministerio de Salud. Ya sea el ministro de Salud, Mario Lugones, que hasta ahora rechazó todas las invitaciones que recibió, por tema Andis, por otras cuestiones, y también va a ser invitado algún funcionario del ANMAT, que es el organismo que debió haber detectado,
se supone, los lotes con ampollas de fentanilo contaminado, que fue lo que generó las muertes, según la investigación judicial que instruye el propio CRELPLAT. Y también hay otra por narcotráfico. Es parte de una denuncia que hizo Patricia Bullrich. Bueno, todo eso va a tener que rendir cuentas el área de salud, y esto va a pasar en algún momento, seguramente al final de la comisión, y una comisión que se creó con acuerdo de todos los bloques, pero que el oficialismo, Libertad Avanza, fue un poco el que más se resistía, ¿no? Sí, exactamente. Así que bueno, en definitiva, lo más importante es esto, es que ya están electas las autoridades y que ya está en curso la comisión. Bueno, lógicamente que más allá de la palabra de los familiares y de lo que pueda llegar a decir KEPRAC, lo más importante va a ser este informe que se redacte a medida que se sumen pruebas, porque también lógicamente es parte de la función que tiene esta comisión. Lo que contaban ayer es que además del informe que se redacte, lo que puede surgir a partir del intercambio, sobre todo con la justicia, es la falta de leyes que hay. Por ejemplo, para la trazabilidad. O sea, no hay una norma que pueda permitir saber por dónde pasó un lote que después termina estando contaminado en la última instancia, que es en el centro de salud. Sí. O sea, la acusación al centro de salud empezó siendo un poquito lo que más se escuchaba, pero después bajó el tono, porque el centro de salud te puede decir, pero pará, yo lo compré, está autorizado. ¿Qué pasó? Primero, ¿quién lo importó? ¿Quién lo hizo entrar al país? Después, ¿quién lo dejó recorrer determinadas instancias sin detectar que ese material estaba en mal estado? De hecho, uno de los puntos del proyecto habla de lo que tiene que ver, si mal no recuerdo, de el protocolo, de las buenas prácticas de los laboratorios. Sí, o sea, que tiene que aplicarse por parte de la AMAD. Bueno, todo eso va a llegar y va a haber un informe del que se va a nutrir también la justicia, que es lo que pasa con las comisiones investigadoras, ¿no? ¿Tenés para anotar? No, estoy acá sin lapicera. No uso más lapicera. ¿Ah, no? No uso más lapicera. Pensé que la tenías ahí en el bolsillo. No, eso es viejo. Me extraña una persona que no tiene ni 30 años, lapicera. Yo tengo, ¿Vos tenés lapicera? Tengo acá, toma. Mirá. Mirá, la sonamos. ¿Y dónde anotás? Anotale. ¿Pero dónde anotás? En la rutina después. En la rutina. Pero no tenés rutina ahora. No, porque la tengo virtual. Ahí, pero entonces no puedes anotar. Pero anotalo vos. Bueno. Próximo martes al mediodía, la reunión con familiares y allegados 12 horas. de familiares. Exactamente. 12 horas martes, 12 horas. ¿Qué más va a haber el martes? El martes, ya te digo, porque no sé si ya está la confirmación. Tenemos de todo, sí, tenemos de todo, exactamente. Vamos a repasarlo. Porque tenemos, me parece que está también la continuidad de la cuestión del tema de los derechos humanos y garantías. Va a haber una reunión informativa a partir de las 10 de la mañana. Familiares van a estar convocados sobre víctimas de violaciones de los derechos humanos ocurridos en la provincia de Santiago del Estero. Esto es en el marco un poco de la continuidad de lo que Sabrina Smechet, presidenta de la comisión, la abrió. Formosa, sí. Claro, la abrió para distintas provincias, sobre todo haciendo el foco en lo que sucedió en la cuarentena. DNU, ¿no? Rápido, que no... Exactamente, tenemos asuntos constitucionales, peticiones y poderes de reglamento a las 14. Bien, la ahí se dictamina, de DNU. Reforma de DNU se dictamina. Exactamente, y Defensa Nacional a partir de las 16. Muchas gracias, Gonzalo. Un placer, como siempre. Córtense y volvemos con más La Bancada. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum. De lunes a viernes, 14 horas. Plenario. De lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día. De lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos.
toda la información de la Cámara de Diputados. Segunda media hora, plantel renovado. Juntitos los tengo porque como estamos esperando un invitado, están ahí acurrucados los señores Martín Di Natale y mi amigo Marco Giorgetti. ¿Cómo te va, Mauri? Bien, ¿cómo están? Muy bien. Bien, Bueno, ¿que fueron a presupuesto ayer? Cuénteme algo. Sí, estuvimos mirando presupuesto. Atentamente a la discusión de cómo organizar el inicio del debate, ¿no? Que fue básicamente lo que se resolvió ayer. ¿Qué se resolvió? Porque ¿Se resolvió? la primera media hora la estuvimos discutiendo y no nos pusimos de acuerdo. ¿No se pusieron de acuerdo con Gonza? No. Se resolvió, está en agenda. ¿Está en agenda? Está en agenda. Ah. El miércoles 1 de octubre publicado la invitación al señor secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Jorge Guberman. Y el miércoles a las 13 horas, ¿va a estar Guberman acá? El miércoles a las 13 horas está citado. Ya me dijiste eso. Va Va a estar, pero hay un problema. Y bueno, ¿va a estar o no va a Que estar? fue lo ¿Qué que sé yo? avisó ayer la oposición. Que tienen intenciones de pedir una sesión para ese mismo día. Y le reclamaron a José Luis Esper, presidente de la comisión, que mueva ese día a martes o jueves de esa ¿Y semana. qué dijo Esper? Y Esper no respondió a los No respondió y se levantó Volvió a citar para el confirmando miércoles, y además confirmando está esto. publicado en cartelera, así que Esper mantiene su posición de que la reunión se haga el día miércoles. ¿Qué va a pasar, Martín, con el presupuesto? Vos que vas por la Plaza de No, Avenida a ver. Mayo, vas y venís a la Casa Sí, Rosada. no, hay una el otro día hay decisión que decir del- La primicia que tiró acá el viernes, quien quiere verla al mediodía, vino Martín Di Natale y dijo Javier Milei va a negociar un préstamo con Estados Unidos. Yo lo escuché por primera vez acá. Después googleé, no lo había escrito nadie, o sea que felicitaciones, gracias. No, bueno. Lo que sí, la vara quedó ahí. O tampoco Claro. ya quiero. Bueno. A ver. El próximo acuerdo bilateral es con... ¿Sí? No, tenés que contar cuál es el próximo acuerdo Claro. bilateral. ¿Querés que lo llamamos a Besen? No sé, ver a qué otro dice secretario Besen. del Tesoro. Bueno, ¿Eh? presupuesto, ¿qué va a pasar? A ver. No, a ver, el gobierno está acelerando los trámites, quiere sacarlo, pero obviamente con la nueva composición de la Cámara. Esto es después del 10 de diciembre. Pero con lo también cual, que se voten diputados después del 10 de diciembre. la intención del gobierno es que se voten diputados después del 10 de diciembre. Por ¿Y lo en el menos Senado cuándo se eso vota? es lo que te dicen en gobierno, porque quieren dar una buena señal para afuera, porque y en el Senado habrá que ver. Igual la convocatoria a una sesión no depende del gobierno. Está claro eso, ¿no? Pero si estamos hablando después de diciembre, ya No, pero depende del claro, gobierno las En extraordinarias. diputados va a no haber depende del sesiones gobierno. extraordinarias. En diputados no, digo, si se puede aprobar en diputados antes del 10 de diciembre, Sí, ahí el gobierno manejaría solamente la agenda del Senado, claro, exactamente. en ese caso, ¿no? Claro. Bueno, me acompaña a mi derecha, a la izquierda de ustedes, así no se enoja Embón, que siempre me hace esas correcciones, nos vino a visitar el diputado Eduardo Falcone. Diputado de un nuevo bloque. No, ¿Cómo? interbloque, del mismo Interbloque. ¿El MID sigue? El MID, sí, por supuesto. Y bueno, ¿y cómo lo presento? ¿Diputado de qué? ¿De El diputado del MID. coherencia y desarrollo? Es el interbloque, se llama así. ¿Por qué se Desarrollo llama y así? coherencia. Al revés, desarrollo y coherencia. Sí, claro. porque es el bloque del MID y el bloque coherencia era lo lógico, un ensamble de los dos. ¿Y si nombres. tuviera que definir una identidad del interbloque? Bueno, creo que es más táctico que otra cosa, porque en realidad, Táctico. claro, vos pensás que inclusive el bloque de coherencia no son tampoco de un mismo partido ni de una misma provincia, fue una alianza táctica entre 4 diputados que se fueron de la Libertad Avanza. Bueno, el origen es el mismo que la Libertad Avanza. Sí, pero nosotros somos de un partido que tiene 60 años, claro. el MID. Bien. Y formamos parte inclusive de la alianza del 2021 en Capital Federal. Claro. Lo que te quiero decir, los 4 diputados del bloque Coherencia no son todos afiliados al mismo partido. Claro. Formamos parte de una misma alianza, de un mismo bloque, pero no es como el MID que tiene un... Claro, se está refiriendo a los partidos que fueron armando las Exactamente. alianzas de la Libertad Avanza que compitieron en 21 Claro. y 23. Tanto en el 21. En el 21 fue en Capital Federal y el partido que le dio la personalidad jurídica, el principal partido, fue el MID. Claro. En el 2023 fue una alianza de más partidos. Con Sago y Edgardo Alifranco, ¿no? Edgardo Alifranco es el presidente del comité MID de Ahí la está. Capital Federal y es legislador por cada El uno. legislador porteño. Bueno, le pregunto de la reunión de ayer, participó usted de la Comisión de Presupuesto. Lo vi enojado al irse. Enojado, pidiendo que se trate rápido. Recién Martín Di Natale nos trae información exclusiva de la Casa Rosada, donde quieren, dice, dilatar el debate de presupuesto para que recién se apruebe en diciembre. ¿Qué opina usted? ¿Lo viste enojado a quién? Disculpame. A usted lo vi enojado. No estaba enojado, estaba muy Bueno, lo tranquilo. vi un poco efusivo. No, lo que sí le hice un cargo al presidente de la Comisión del Presupuesto, porque había dicho que el Congreso era destituyente. Ujú. Y creo que no se puede permitir eso. Yo, si vos querés llevar adelante una
unas sesiones de un cuerpo colegiado, diverso, una cosa, en la Cámara o en la Comisión de Presupuestos. Empezó diciendo que había que consensuar. Aparte hizo énfasis, vengo acá porque quiero consensuar. ¿Decía eso la convocatoria? Por eso. Él lo manifestó cuando inició la reunión y luego hubo muchos bloques que le hicieron pedidos de cronograma, de invitados. Yo le pedí que hiciera una aclaración concreta porque me parece que como mínimo tiene que pedir disculpas por decir que un cuerpo democrático, democráticamente elegido, plural, diverso, vote cosas que no le gusten a él, no por eso es ser destituyente. Aparte de otras cuestiones, ya directamente vinculadas con mi bloque, porque vos recordarás que nosotros le pedimos un informe. Primero, enviamos un proyecto para derogar todas las jubilaciones de privilegio hace 1 año y pico. Eso tuvo inclusive impulso del Poder Ejecutivo en reuniones de coordinación legislativa que tuvimos en Casa Rosada. No movió nada, no hizo ni el estudio del costo del ahorro fiscal del proyecto. Se lo tuvimos que pedir 3 veces, ayer otra vez por nota porque no lo dan, y el secretario de prensa, Lanari, no sé si vos lo escuchaste o lo leíste esta semana, que dijo... De la Nación, aclaremos. Sí, secretario de prensa de la Nación, o subse, no recuerdo el cargo específico, sacó un tuit diciendo que con 3 meses de suspensión de las jubilaciones de privilegio se pagaba 1 año de la emergencia pediátrica. Y nos toreaba a nosotros, dice, a ver si se animan los diputados. O sea, presentamos hace 1 año y medio el proyecto, lo frena el presidente de la Comisión de Presupuesto, él sabe el importe, o lo inventó, no sé, Lanari lo publicó, y a mí y a Sago no nos dice cuánto es el importe. Entonces lo digo, el presidente de la Comisión de Presupuesto no nos puede retasear información a los diputados, no nos puede tratar de destituyentes. Y tampoco creo que puede llevar a buen puerto un debate tan importante como la ley de leyes, que es importante no solo para los argentinos, sino para inversores, para dar seguridad jurídica, diciendo que va a consensuar y el tipo no recogió ninguna sugerencia, se levantó y se fue. Así que creo que estuve poco enojado. En ese contexto, diputado, le pregunto por la variedad de pedidos que hubo de los distintos bloques, no solamente esto que usted marcaba, la presencia del ministro de Economía, información sobre lo que se está dando a conocer por parte de las máximas autoridades del gobierno desde Estados Unidos en los últimos días. Todo eso tiene que estar presente en el presupuesto, tiene que estar el ministro de Economía, tiene que estar la información de lo que se está hablando con el gobierno de Estados Unidos. Mira, nosotros somos un bloque responsable. Lo que queremos es que se lleve a cabo seriamente una discusión del presupuesto. Si tiene que venir el ministro de Economía o si manda funcionarios solventes como los que envió siempre, a mí no me preocupa si nos da la respuesta del caso. Si otros bloques quieren pedir al ministro de Economía, es más, si el ministro de Economía quiere venir, bienvenido será. Pero la verdad que en las discusiones del año pasado vinieron Kirchner, Guberman, todos los funcionarios que nosotros necesitamos, dieron todas las explicaciones del caso, y el que falló fue el presidente de la Comisión de Presupuesto. Ustedes no sé si recuerdan que nosotros hacíamos reuniones de coordinación legislativa, el gobierno, el PRO y el MID. Los lunes. Los lunes en la Casa Rosada. Exactamente. Entre otras cosas estábamos discutiendo el presupuesto, le habíamos hecho propuestas sobre cuestiones universitarias y otras cuestiones, particularmente al proyecto general. Y un día anuncia una conferencia de prensa que iba a ser un anuncio muy importante, sugiriendo que iba a ser sobre universidades. Nosotros no estábamos ni enterados del tema. Entonces le hicimos saber qué es lo que queríamos saber de qué iba a hablar. Suspendió la conferencia de prensa y a los 2 días suspendió las reuniones en el Congreso. Entonces lo que te quiero decir, tiene que cumplir la responsabilidad, es el presidente de la Comisión de Presupuesto, para eso lo elegimos, lo eligió el presidente de la Nación. Ustedes recordarán que en el inicio, en la discusión, hubo otros bloques que planteaban que no era del bloque de la Libertad Avanza, porque todavía en ese momento el doctor... Era de Avanza Libertad. Por eso. No se había incorporado. Se llamaba así. Es más, había sido férreo opositor del presidente, digamos, en ese rol aliado a la reta. Pero digamos, más allá de esa cuestión, nosotros lo apoyamos. Ahora, falló en la ejecución del plan de obtener un presupuesto. Las consecuencias de eso las vemos todas. Tenemos que discutir paritarias, prácticamente, cuestiones puntuales que le provocaron derrotas al gobierno que tendrían que haber sido evitadas y tratadas en reuniones de presupuesto. Entonces, digamos, me parece que el planteo que le hice ayer en que debe asumir la responsabilidad que le cabe como presidente de la Comisión de Presupuesto y llevar a cabo las sesiones en concordia. Imagínate que convocó a la próxima reunión un día que nosotros habitualmente tenemos sesiones y le dijeron, miren que vamos a pedir una sesión. El tipo agarró, dijo, mandó el mail, chau, me fui. Bueno, me parece que esto va a ser un tema. ¿Ustedes apoyarían una nueva sesión? ¿Apoyaríamos? Una nueva sesión, si alguien habló con ustedes. Próximo.
Para el miércoles próximo. No, o sea, la verdad que no sé el contenido. Ayer algunos bloques dijeron que iban a pedir probablemente una sesión. No sé el contenido. Diputado, perdón, ayer se anunció en Nueva York que este acuerdo, préstamo, llámese swap, ayuda financiera, etcétera, etcétera, Estados Unidos a la Argentina, 20.000 millones. Este acuerdo debería pasar por el Congreso porque algunos dicen es un swap, como fue el swap de China que no pasó por el Congreso. Algunos otros dicen es un acuerdo, con lo cual un acuerdo bilateral debe pasar por el Congreso. Te digo la verdad, para ser responsable, primero quisiera que digan concretamente qué es lo que es, porque dijeron una cosa, la otra. Hay anuncios que estarían condicionados hasta el resultado electoral. Ayer el secretario del Tesoro, inclusive, se manifestó diciendo que iban a pedir que se termine la exención del impuesto a las exportaciones. Todo el mundo pensó, se equivocó en el texto. Y en realidad lo que quería era eso, que se terminara digamos, la exención temporaria de las retenciones, porque eso perjudica a sus propios farmers, digamos, está representando los intereses de los Estados Unidos, y lo que pidió era algo que todos los productores querían lo contrario. Así que lo que te digo, para ser responsable, voy a opinar cuando corresponda. Hay diversas formas, si compran bonos a futuro, si lo hacen después de las elecciones. La verdad que opinar ahora, no, digamos, hay muchos que se están subiendo a esta moto para ponerle palos al gobierno, digamos. Parece que no hay que ni subestimar ni sobreestimar lo que ocurrió. Salvaron al país de chocarse contra el iceberg. El gobierno está bien digamos, me parece que hace bien en tener un respiro y festejar porque no chocaron, pero la verdad que tienen que explicar muchas cosas, porque esto de que hay una nueva era, la verdad que lo único que hicimos es salvarnos del desastre. Hay que ver las condiciones. Nosotros en esas condiciones, ¿usted qué intuye que puede haber? Lo que yo te digo, los Estados Unidos defienden sus intereses nacionales. O sea, no es que están salvándonos a nosotros porque hay una amistad personal. Eso puede facilitar las cosas, pero ellos defienden sus intereses. Y puede ser que sean intereses geopolíticos y si coinciden con los intereses nacionales de la Argentina, bienvenido. El presidente Frondizi fue el primero en ir a Estados Unidos, habló ante el Congreso, pidió inversiones, vinieron las inversiones. Fue aclamado, yo puse dos videos en mis redes sociales, estuvo reunido con Kennedy, con Eisenhower, fue con un propósito, que la Argentina se desarrolle. Y los Estados Unidos apoyaron con inversiones reales. Esto es otra cosa, esto son inversiones financieras, salvataje, no quiero decir blindaje para no traer recuerdos desagradables, pero creo que es una buena oportunidad para que el gobierno, habiendo zafado, digamos en términos vulgares, de esta situación, haga lo que no hizo antes, convocar a las fuerzas aliadas, buscar músculo político. Se lo dicen los Estados Unidos, lo dice el periodismo, los aliados. A nadie se le escapa que... Una de las cosas que hizo su nuevo bloque el lunes fue presentar un proyecto de moción de censura contra Guillermo Francos. No, te corrijo, no es mi bloque. Bueno, no, lo hizo Marcela Pagano. Claro, fue el bloque directamente... sí, lo hizo, la verdad que desconozco si lo hizo ella con su bloque o ella personalmente. Pero no es algo que hayan hablado entre los 6. El bloque nuestro no firmó ese documento. ¿Y usted qué opina? Yo opino que lo que hizo el gobierno se equivocó. O sea, el gobierno se equivocó en pedirle al Congreso que le diga, después, o sea, pongámoslo en términos de la audiencia, creo que están todos al tanto, pero se votaron unas leyes. El gobierno las vetó, vinieron de vuelta al Congreso, tuvieron un respaldo mayoritario para el rechazo al veto. El gobierno, una de esas leyes, dice que la va a promulgar, pero le pide al gobierno que le diga de dónde salen las partidas para financiar. Al Congreso. Sí. No sé, por ahí me equivoqué lo que dije. Sí. Bueno, lo manda al Congreso para que digamos... Ahora, eso no, yo consulté a abogados constitucionalistas, eso no existe, no tiene sustento legal. Y aparte no tiene sustento lógico. Vos pensás que no tenemos presupuesto. O sea, si vos me decís, tenemos un presupuesto, asignamos tantos millones para A, tanto para B, tanto para Z, todo calzado. Entonces hay que decir, bueno, ahora hay una nueva partida, la tenés que sacar de otro lado. Tendría que poner hasta un sentido. Cuando usted plantea no hay sustento constitucional, el Congreso aprueba una ley, sí. el gobierno la veta, sí. El Congreso insiste, se tiene que cumplir esa ley. No puede haber, digamos, artículos exceptuando tal o tal punto de la ley. O sea, yo soy economista y consulté a abogados constitucionalistas, me dicen que es así. Esa ley no puede, no hay otra instancia. Está en la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma. Pero más allá de eso, lo que te digo que hasta falla lógicamente
en el sentido de que si hubiera partidas de cual vos tenés que reasignar porque no hay otro motivo, ahora tenemos un presupuesto que hace 3 años fue aprobado y todo el tiempo asigna partidas discrecionalmente el gobierno. Entonces, ¿qué le tenemos que decir? ¿Sacarla de dónde? Nosotros hicimos una propuesta para financiarlo, que es, por ejemplo, derogar las jubilaciones de privilegio. La ley salió como salió, pero me parece que no hay ninguna discusión técnica, por lo menos a todos los abogados que yo consulté me dijeron que es una locura lo que están haciendo. Ahora, insistiendo con lo que preguntaba Mauricio, ¿usted entiende que el gobierno cometió un error al suspender esta parte de la ley de la asignación de partidas? En cuanto a la figura del jefe de gabinete, las propuestas que hay para una moción de censura, ¿ustedes qué harían en ese caso? No, lo que te digo es, primero, antes de la censura, se pide una interpelación. Interpelación, primero. Yo creo que el gobierno, que el jefe de gabinete es una persona sensata y va a corregir ese error. Y nosotros nos parece que es bastante insensato pedir, digamos, la renuncia de la persona más sensata del gobierno o que es más dialoguista. Si vos me decís a mí, me parece que en este momento pedir que se vaya Franco, políticamente no me parece una cosa... Ahora, se lo buscó Franco firmando eso. Espero que lo solucione el que generó el problema. ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso? Se equivocan, se pelean con los aliados, pierden por 2/3 y después te echan la culpa a vos de que sos destituyente, esquilada por el estilo. Diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo de Buenos Aires. Ese es su bloque y tiene un nuevo interbloque que, ¿recuerda el nombre? Desarrollo y Coherencia. Desarrollo y Coherencia, desde el lunes, un nuevo interbloque en esta Cámara. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes por invitarme. Escuchamos al diputado Falcone. Ayer, como decíamos, se creó la comisión investigadora del caso Fentanilo. La va a presidir Mónica Fein, diputada de Encuentro Federal, y esto decía. Yo espero, porque esta comisión es una comisión formada por todos los bloques, donde también está el oficialismo, que podamos, con esta búsqueda que vuelvo a repetir, es una búsqueda de mejorar los procesos, mejorar la gestión, obvio, deslindar responsabilidades políticas, lograr que los funcionarios, tanto de ANMAT como del Ministerio de Salud, podamos tener reuniones y puedan venir a la comisión. Porque claramente acá hay un proceso que aparentemente no se actuó debidamente. Bueno, esto es lo que debemos deslindar. Ojalá podamos en esta ratificar nuestra convocatoria al Ministro de Salud, y podamos lograr que venga, igual que a la responsable de ANMAT o a la responsable del área de medicamentos que ya han desplazado, pero que ha actuado en este proceso, porque si nosotros queremos ver dónde existieron los errores administrativos, dónde debemos corregir, una de las cosas es repasar ese proceso. Además, hemos decidido pedirle una entrevista al juez Kepler, porque nos parece importante no dejar en claro que no tenemos intenciones de perjudicar esa investigación judicial y él ha dicho públicamente que le faltaban normativas. Quizás sea importante saber qué normativas se refiere para poder aportar. Acompañamiento a las víctimas, ver cómo podemos en tanto dolor escucharlas y acompañarlas y cómo podemos asumir nuestra responsabilidad de mejorar los procesos en el uso sanitario de estos medicamentos. Vamos a la diputada Mónica Fein, comisión investigadora de caso Fentanilo. Un tema que no tuvo tanta trascendencia, la tuvo, pero por ahí se fue tapando por rápidamente otros. Aparecieron otros temas, ¿no? Me la salvaste, Marcos. Cuando estaba en su pico máximo de exposición pública. No pasa nunca en Argentina eso, ¿no? Un tema tapa a otro. Una vez un corresponsal de la agencia EFE, seguramente amigo tuyo, de España, me decía que había un chiste entre todos los corresponsales de las capitales del mundo, que creo que una vez en Washington alguien le dijo, tuvo una semana terrible, pareció un día en Argentina, porque la cantidad de cosas que pasan en un día acá no es normal, no es normal. En todos los países me decía, tenés una agenda más o menos predecible, acá un día te pueden pasar 20 cosas, y bueno, la fentanilo explotó y después fue tapándose. Bueno, ¿qué va a pasar en la comisión? Contame. Bueno, ¿qué pasó también en la comisión? Como contaba la diputada, fue elegida Mónica Fein como presidenta. Ayer se reunió para designar autoridades. Recordemos que fue aprobada la semana pasada el proyecto que crea la Comisión Especial Investigadora del caso Fentanilo contaminado. Se reunieron ayer por la tarde. Mónica Fein, diputada de Encuentro Federal, bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, pero es afiliada, como veníamos hablando recién, la diferencia entre un diputado afiliado a un partido y miembro de un bloque, es afiliada al socialismo de Santa Fe. Vicepresidenta Silvana Giudici, del PRO,
una de las autoras de los proyectos de ley, la que fue llevando el tema, o fue poniendo en agenda el tema desde el recinto, pidiendo algunas votaciones sobre tabla para tratar de avanzar con el tema. Finalmente se terminó acordando esta creación de fentanilo y finalmente para completar la mesa de autoridades, Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria como secretaria, es decir, una representación bastante amplia de la Cámara de Diputados, Encuentro Federal, un bloque del centro, el PRO, aliado del oficialismo, y Unión por la Patria de la oposición. ¿Y qué va a pasar en esa comisión, Marcos? Contame todo. ¿Qué dijo la... Vamos con parte textual y después te cuento qué resolvieron. Queremos poder acompañar la situación de las víctimas, para poder esclarecer estos hechos y hacer propuestas que eviten futuras situaciones como las que han pasado, dijo Mónica Fein. Silvana Giudici, otro de los textuales. Con madurez política vamos a poder dar respuestas a las familias, que son las que buscan en este Congreso respuestas que no encuentran en los otros poderes. Y por último, Victoria Tolosa Paz. Tenemos un aporte como legisladores nacionales de construir leyes y normas que mejoren la relación del Estado en la producción, distribución y comercialización de medicamentos. Eso va a ser una ley segura que va a salir esta comisión. O sea, la trazabilidad de los medicamentos. ¿Por dónde andan los medicamentos? Exactamente. Antes de llegar a un centro de salud? En algún momento hubo con otros sectores el tema de trazabilidad, recuerdo la pesca. Sí, ¿no? bueno, otra cosa, digamos. Sí, acá, digamos, los medicamentos se importan, lo importa el gobierno, o sea, se autoriza la importación, entran por la aduana, y pasan por ADMAT, y ahí es donde está el meollo de la cuestión, es que hizo ADMAT, que no se dio cuenta de que había un par de ampollas de fentanilo contaminado. O se contaminó después, pero no se sabe. Otro tema que no tiene con la trazabilidad, lo habló el diputado Pablo Sheldon, que también tiene que ver con un desprendimiento de esto. Se va a discutir en la Comisión de Salud el tema del ADMAT. La posibilidad de hacer una reforma, está pasando con la ADMAT, Martín, contalo en la Casa Rosada, por ahí así les interesa, está pasando con la ADMAT y con el ANDIS. Son organismos que el gobierno, que todos dependen de Lugones, el único funcionario que no viene a hablar al Congreso. Ahora te cuento por qué. Bueno, contame, pero decile que son organismos que hay muchos reclamos de parte de la oposición. Como no da respuesta, ¿qué va a hacer la oposición? Va a impulsar leyes para que no los maneje más el Poder Ejecutivo. Únicamente, ¿no? O sea, que ampliar la representación. Porque dicen, bueno, ya que no podemos saber qué pasa, pero bueno, vos contame que sos amigo de Lugones que te dicen... No, Lugón no soy amigo, no soy amigo de ninguno. No. Ministro de Salud está en los Estados Unidos, viajó con la comitiva... ¿Pero va a volver algún día? Bueno, algún día va a volver, sí. Antes tampoco vino. Si esta semana está en Estados Unidos. ¿Cómo le fue? Contame, porque vos anticipaste eso también. Bueno, no, está con una agenda movida. Fue en paralelo a la agenda de Milei. El ministro de Salud tiene una agenda con su par norteamericano, que es Kennedy Jr., y que forma parte de la visita que había tenido, ¿te acordás? Kennedy Jr. Cerca de agosto a la Argentina, julio, agosto, donde empezaron a entablar una negociación bilateral por varios temas medicamentos, lo que tiene que ver con propiedad intelectual de medicamentos y todo lo que tiene que ver con salud en tema alimentario. Gracias, Martín, por esta media hora. Vamos a ver qué va a pasar. Gracias por esta media hora. Impecable siempre con las primicias. Gracias, señor Marcos. Nos vamos, volvemos mañana acá a las 13 con La Bancada.